hasta que no se mayasca ancas. Claro, esta primera canción es una bonita canción que dice así para todos los corazones enamorados, sufridos, decepcionados, ¿no? Y dice así: estos mis recuerdos se quedarán por siempre cuando aquella noche te di mi cariño. Estos mis recuerdos se quedarán por siempre cuando aquella noche te di mi cariño. Juraste quererme, juraste amarme, todas tus caricias. Qué bueno. Así es, esta bonita canción de mi propia inspiración y para todos los corazones sufridos más que todo, ¿no? ¿Y es tu caso? Bueno, no es mi caso, pero viendo en la vida real hay Claro, muchas personas claro. que existen, Sí. ¿no? Te Así inspiras en ellos y sacas canciones. Así es. Qué bueno. Dime, Lidia, aparte de cantar, ¿te dedicas a alguna otra cosa? Bueno, sí, de esto nos dedicamos a otras cosas también y a la vez también a esto del canto. Qué bueno. Sí. ¿Quién les puede decir tras el video del Face? Uy, a todos mis amigos, pues decirle gracias por los buenos comentarios que nos hacen día a día, ¿no? Y yo contenta y feliz, pues a veces cuando hay un poquito de tiempo, Claro. también pues estamos, suceden muchas cosas, ¿no? Pero más que todo en el escenario, cuando mayormente los artistas nosotros, pues no. Recuerdo que estuvimos en una presentación en Chimbote ¿Ya? y justamente con esta vestimenta, recuerdo, ¿no? Entonces yo estuve participando, todo así, y cuando yo siento que la pollera de acá se me desabrocha, pues, ¿no? Y en ese momento yo no podía hacer nada porque las cámaras de un lado me enfocaban y de otro lado me enfocaban, y en ese momento yo, o sea, volteaba a ver a mi manager dónde estaba y nada, en ese momento no estuvo. Y yo no sabía qué hacer, ¿no? O sea, me hacía que seguía bailando, o sea, el público no se daba cuenta, ¿no? Y en uno de esos agradezco pues a mi amigo Carletos Villacorta, ¿Ya? que estuvo ahí al costado del escenario y se percató y fue el que me salvó de eso, pues, ¿no? Me ayudó y toda esa cosa, ¿no? Claro, Y claro. fue algo, en ese momento, algo desesperante para mí más que todo, ¿no? Bueno, hay cosas que pasan, pues, Sí, y no se más puede que- evitar, ¿no? Sí, son cositas que suceden más que todo en nosotras, más que todo estamos en el escenario, cualquier cosa puede suceder, pues, ¿no? Todo A ahí. veces hasta en las sandalias se puede, qué sé yo, hundir ahí, más que todo en el escenario, que En los tabladillos. en los tabladillos, o sea, son mayor cosas que pasa de continuo, ¿no? Claro, es normal Sí, eso, en las así presentaciones es. pasa eso. Sí. Lidia, número para contratos. Claro que sí, nuestros números de contratos es el 537-6224 o al 996-576696. Entre julio y agosto prácticamente, ¿no? Porque ahí es donde nosotros sacamos y grabamos el audio de nuestra primera producción. Dime, Lidia, esta producción que tienes, ¿en qué parte lo han realizado? Bueno, varios puntos tenemos acá, varias tomas, ¿no? Sí. En provincia, acá en Lima y también en Canta, por Huaraz. En la primera producción tenemos todo lo que es Huaraz, Caraz, Recuay, Yungay. Hicimos un recorrido, todo el Cañón del Pato, llegamos también. Sí, viste el video, está bonito el video. Sí, muchísimas gracias, bueno. sí. Dime, Lidia, ¿te acordarás cuando subiste la primera vez al escenario? ¿Qué tema cantaste? Claro que sí, profesionalmente el Superman, porque fue mi primer material que grabé y pues esta canción por diferentes sitios, o sea que escuchaba como que, ¿no? Por ejemplo, unos amigos escuchando ahí el uno Claro. al otro ya se decía Superman, Superman. Sí, sí. Entonces es así donde que yo empiezo también, me realizo pues con esta canción. Es prácticamente ese tema el que te abrió las puertas. Así es, Qué bueno. prácticamente nos abrió las puertas y gracias a Dios pues que ahí vamos trabajando. Perfecto. ¿Quién es tu manager, me dices? Sí, mi manager. Él es tu representante. Él es mi representante, sí. O sea, directamente hablar con él para contratos. Así es. Bueno, nosotros lo que hacemos prácticamente los artistas es de llegar, ir al lugar y trabajar, ¿no?
Claro. Pero todas las coordinaciones y todo el Lo hace trabajo, tu representante. mi representante. ¿Su nombre cuál es? Edward Ramírez. Elber Ramírez. Así es. Perfecto. ¿Y qué fecha celebras en Tauca? ¿Qué fecha? Bueno, la fiesta patronal que es esto de Santo Domingo es en el mes de agosto. Justamente este mes que pasó, este agosto que hemos pasado, celebramos mi aniversario. Allá en ¿Estuviste Tauca. por allá? Así es. Sácame una duda, Lidia. Ancash me dice, ¿no? Ujú. ¿De qué parte le dicen Michicanca? Yo creo que es por acá, por eso donde dice la tierra de Vencia Mesa. Ya. Sí, nosotros pertenecemos a Payasca, Ya. por Cabana, por ahí por la tierra de nuestro expresidente, ¿no? Ujú. Toledo. Ya. Pensaba que eres de ese sitio que dice Michicanca. No, Algo de eso. no, Nada que ver. nada que ver por ahí. Bueno, Lidia, me ha tenido un gusto llegar a tu casa, poder entrevistarte. Espero llegar nuevamente con otros nuevos materiales. Lidia. Claro que sí, muchísimas gracias una vez más a Producciones Creagen por la visita pues que me han hecho, ¿no? Ustedes saben, cuando ustedes requieran, nosotros prácticamente acá estamos con las puertas abiertas cuando ustedes desean visitarnos. Perfecto. Gracias, Lidia. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta otra oportunidad.